Y ahora, mi querido Adolfo, vamos a dar espacio al siguiente panel, el último panel de este congreso antes de la relatoría final. El panel es titulado Retos de la ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial, sin duda un tema súper relevante. Y para hablar de este tema vamos a recibir en el escenario a Daniela Hernández, responsable de seguridad de la información empresarial en Algoritia, a Emilio Saldaña, socio director de YouGov, Laboratorio de Innovación y Transformación Digital y analista de tecnologías de la información, a Víctor Morales, director de Seguridad de la Información en Grupo Electra, y a Ángel Cervantes, integrante del Comité de Educación Financiera de la ABM y del equipo de Educación Financiera de Banco Azteca, que además ya vi que trae porra. Recuerden que hay un código QR ahí en la pantalla en donde podrán poner sus preguntas para que las personas que estén participando en el panel puedan ver las dudas que tiene el público. Adelante, Ángel, el escenario es tuyo. Gracias. Hola. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, compañeros. Estimados Víctor, Pau, Pisu, gracias. Pues bueno, nos ha tocado un tema increíble, el tema de ciberseguridad en la era digital, que creo que es de interés general para todos, ¿no? Es un tema que está día a día avanzando, todo el tiempo se inventan. Disculpen. Y bueno, pues vivimos en una era en donde lo digital ya es presente, ¿no? Ya todo lo hacemos de forma digital, pagos, compras, transacciones, estudios, escuela, y hoy día confiamos en que la inteligencia artificial nos ayude a tomar decisiones de todo lo que hacemos, ¿no? Y creo que justo ahí está el reto y es en donde tenemos que tomar como medidas muy especiales porque la tecnología avanza y muy rápido y eso no nos permite a nosotros tener la capacidad de entenderla o de estar preparados para cualquier situación en donde los hackers se nos adelantan día a día, ¿no? En México, en el 2024, perdón, hubo más de 6 millones de ciberataques. 7 de cada 10 empresas reportan que los ciberataques que sufrieron durante ese mismo año utilizaron inteligencia artificial para robar datos, para suplantar identidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, la situación está que arde. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo de este panel. Agradezco a nuestros expertos y pues aprender de ellos, ¿no? Quisiera, bueno, preparamos una interacción en donde, para que lo vivan de forma directa, en una presentación que va a empezar a pasar, en donde queremos mostrarles un par de retos, son 3 retos de ciberseguridad, en donde ustedes dirán, pues, ¿qué es eso? Son posts en redes o en mailing, ¿no? En donde supuestamente hablan de lo mismo. La idea es que ustedes con su celular tomen el QR y opinen cuál creen que sea el verdadero. A ver si son tan observadores. Esto es supuestamente una entrega de Temu, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sea ustedes el verdadero y cuál creen que sea el fake? En donde nos van a robar perfectamente nuestros datos. Ahorita al final haremos una... ¿Listos? Pues bueno, el A es el malo, el perfectamente hacker, ¿no? El correo del remitente no pertenece a la empresa, usan mensajes alarmistas y hay un botón que te mandará a un sitio ajeno. Entonces ahí es en donde nos pueden robar la identidad, ¿no? Si ven, es muy parecido al real, ¿no? Son datos pequeñísimos. El que sigue, porfa. Este es un posteo de Luisito Comunica, que a todo mundo les aparece en redes, random, ¿no? Si se fijan, tiene prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál creen que sea el verdadero y cuál es el fake? Con el QR pueden votar, ¿eh? Si leen el QR en línea pueden votar. Quien vote, ahí les aparecerá el avance de la votación. Pues bueno, pues no es tan evidente, pero el B es el fake, ¿no? Siempre que vean una promoción así del 80% de descuento
que es prácticamente imposible, ¿no? Que los presionen, que tienen 24 horas para hacerlo, ¿no? Incluso tiene una palomita que está verificada por Facebook, ¿no? Hoy Facebook permite obtener la palomita pagando, entonces pues, ya no es un indicio de que es seguro, ¿no? Vámonos al último. Bueno, esta es una sesión de login, ¿no? ¿Cuál creen que sea el fake? En efecto, es el B, ¿no? Si ven, el URL está mal por un número, por un espacio, por algo así, nos vamos con la finta y nos metemos y ahí damos nuestros datos personales, la tarjeta del banco, etcétera. Y chin, ya dimos toda nuestra información y adiós, aguinaldo, ¿no? Abusados con esto. Pues bueno, la intención de esta interacción es que vivan cómo hoy en día los hackers están avanzando. Y esto es solo una muestra, ¿no? Es terrible, la verdad. Bueno, quisiera empezar con Dani, ¿no? Vemos que la IA está favoreciendo a que los ataques a usuarios sean cada vez más sofisticados, Dani. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos siendo atacados por un fraude, como phishing o como estos casos que vimos ahorita online? Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Bienvenidos a todos, a todas, a mis compañeros de panel, también grandes amigos. Y a ver, esta es la preocupación, porque al final hay un montón de información allá afuera de cómo prevenir, de todo esto, ¿no? que vimos ahora en los ejemplos, de que cada vez es más difícil distinguir entre algo apócrifo de algo real. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Para empezar, un dato que, si yo les pregunto a ustedes cómo se imaginan a un cibercriminal, seguramente ustedes se van a imaginar o van a dibujarme o van a señalar una imagen, la típica del hacker de Anonymous, ¿no? Así con la capita, no se le ve la cara, está en un cuarto oscuro con computadoras buscando a quién atacar, es una persona que está del otro lado del mundo. Esa es como la clásica imagen, con técnicas súper sofisticadas para robarnos nuestra información y realmente en muy buen porcentaje de los casos no necesariamente es así. La verdad es que como vimos en estos ejemplos, muy buena parte de estos ataques de los que podemos ser víctimas, uno, empiezan muchos meses antes de que siquiera nosotros nos demos cuenta y dos, son llevados a cabo por personas con no demasiado conocimiento técnico o informático. Muchas veces quienes abrimos la puerta o quienes damos la oportunidad a los atacantes de ponernos a nosotros en el blanco somos nosotros mismos. Ha circulado recientemente, no sé si les ha aparecido en redes sociales, un ejemplo de phishing. Phishing es uno de los vectores de ataque, una de las formas de ciberataque más populares hoy en día, en donde el atacante finge ser un tercero de confianza para poder acercarse a nosotros y obtener información sensible. Entonces hay un ejemplo en donde hay un correo que dice @Microsoft, pero en lugar de la M de Microsoft es una R y una N, pero pegadas y con ese tipo de letra específico parece que la R y la N es la M. Pero muchas veces cuando recibimos correos, los recibimos en el celular, los revisamos rápido, respondemos, damos clic, etc. ¿Cómo darnos cuenta que estamos por ser víctimas o que esto es que debemos de encender las alertas y dudar de ese remitente? Pues lo vimos más o menos ahorita en estos ejemplos. Uno, es bien difícil que hoy en día alguien te regale algo. O sea, hay que dudar de las promociones, hay que dudar de lo que parece fascinante, una promoción del 90% de descuento y no, gratis, te ganaste algo. Este tipo de ataques están fundamentados en algo que se llama ingeniería social, que busca conectar con emociones, si está mal dicho hoy me disculpo, pero humanas, completamente humanas, que es la sorpresa, que es buscar empatía, la lástima, el miedo. Entonces cualquier mensaje que los busque a ustedes buscando generar miedo, si no pagas ahorita te vamos a cancelar tu cuenta de Netflix, o acabas de recibir un mensaje de tu banco donde dice que se registró un movimiento sospechoso que necesitan que ustedes den clic en este momento, o acepta la promoción en este momento porque si no se pierde. Todo lo que requiera urgencia y que les regale algo o que los esté chantajeando o que
en mis años, en mis épocas, hace 25 años, cuando empezábamos con las cadenas en correo, decían un emperador o que era el magnate, el hindú, algo que quiere, ajá, está dejando su herencia y necesitas que contestes en este momento porque te eligió a ti. Digo, ahorita suena gracioso, pero hace 20 años y tantos años mucha gente cayó. Entonces, se va modernizando, pero siempre tenemos que tener como el feeling de dudar y de parar un momentito y pensar, ¿esto será real? Y ante la duda, siempre buscar la fuente real. Si me están contactando de mi banco, si me están contactando de Netflix, de cualquier lugar, pues qué tal que me espero un momento, no contesto el correo, no contesto la llamada o cuelgo la llamada y verifico directamente a las fuentes. Esta es una forma en la que podemos identificar si nos están intentando vulnerar. Al final lo que se busca es que así como salimos a la calle y volteamos, espero que hagan eso, y volteen hacia ambos sentidos de la calle para ver que no venga un coche, pero es en automático, o así debería de ser, pues así también deberíamos de revisar los mensajes, los WhatsApps, o sea, decían por ahí, Aristófanes, un sabio griego, decía que la desconfianza es la madre de la seguridad. Entonces, doble check cada vez que vayamos a recibir algo así de atractivo. Muy bien, gracias Dani. Yo creo que lo más destacable es lo que menciona de que uno es responsable de sus propios datos. Hay que tener cuidado qué datos damos, en qué momento los damos, y el cierre fue increíble con el tema de la desconfianza, ¿no? Ahora sí hay que desconfiar prácticamente de todo. Víctor, sabemos que la soberanía digital habla de la capacidad de una nación para definir su propio destino digital, controlar su infraestructura, sus datos, sus servicios digitales. ¿Cómo puede México y América Latina en general construir soberanía digital ante el creciente uso de tecnologías de inteligencia artificial en ciberseguridad? Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, a los panelistas. Fíjense que es un tema bien interesante. Hoy estamos hablando aquí del Congreso de Educación Financiera y todo tiene que ver con la educación. Al final, el poder lograr nosotros una soberanía digital alrededor de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial nos lleva a establecer nuevos mecanismos de colaboración entre instituciones privadas, instituciones públicas, entre gobierno federal, entre estados, etcétera, para poder llevar a cabo una reeducación alrededor de este tema. Nosotros hoy en día, veo muchos jóvenes aquí, solamente somos usuarios como nos dieron ahora con algo que se le conoce como inteligencia artificial, que está muy de auge, muy de moda y pareciera que es como un navegador extraordinario, simplemente. Pero no le estamos dando todavía las capacidades de lo que se tiene que hacer. Para poder lograr una soberanía alrededor de ello, tenemos que establecer todo un mecanismo de colaboración, todo un mecanismo de educación, pero desde las bases, desde jóvenes, para poderlo hacer. ¿Por qué una soberanía digital? Si cada vez, como es la tendencia, todos los datos que tenemos alrededor de las operaciones, no solamente de las empresas, no solamente de instituciones privadas, sino también gubernamentales, vamos a estar metiendo en ese etéreo llamado inteligencia artificial, vamos a estar metiendo datos. Los datos de N cantidad de cosas, datos privados, datos personales, datos de trabajo, incluso de infraestructura crítica, en cuestiones de energía, en cuestiones bancarias, en cuestiones de gas, de una serie de cosas que tendríamos que meter ahí. Y no digo que sea malo, simplemente que si ustedes desde jóvenes no se educan alrededor de este tema para poder aprovechar todo ello, que nosotros establezcamos nuestros propios mecanismos de protección de esos datos, que pudiéramos establecer las leyes necesarias, quienes vayan a estudiar alrededor de ello, las leyes necesarias para que pudiéramos establecer los mecanismos de protección de los datos, incluso trabajar con grandes tecnológicas para que esos datos se queden dentro de un ámbito legal que los pudiéramos proteger dentro de nuestra nación o en alguna colaboración con América Latina, vamos a tener entonces un etéreo que podríamos perder esa ventaja, como ahora pasó hace unos pocos días. Se nos cae una de las grandes empresas tecnológicas llamada Amazon y el mundo se volvió loco. Yo estaba en un país separado, hace unos pocos días estaba en un país fuera de aquí y resulta que no podía pagar tarjetas de crédito porque todo estaba puesto en una empresa, en un etéreo llamado un data center que estaba en Estados Unidos. Yo estaba del otro lado del charco y no se podía pagar. Hay una gran dependencia en ese sentido. Entonces, tenemos que establecer desde jóvenes, por parte del gobierno federal y empresas privadas,
y empresas relevantes como las instituciones bancarias que ahora estamos aquí, establecer los mecanismos de que pudiéramos nosotros tener esa soberanía, los mecanismos de cultura, los mecanismos de creación de valor, los mecanismos de protección para poder nosotros tener control de esos datos. Lo demás, la inteligencia artificial no es más que un mecanismo que nos van a, como lo dijeron en el panel anterior, me gustó mucho, es un mecanismo que nos va a ayudar a agilizar los procesos que tenemos actuales. Es una cosa genial. No estoy seguro, yo lo digo así, no estoy seguro si se están dando cuenta, pero yo que estoy dentro de los más grandecitos, tengo 53 años, a mí me tocó justo una diferencia muy grande entre algo que la mayoría de ustedes no conoció, que eran unas tarjetas perforadas, y entonces en ese sentido nada más nosotros estábamos operando a través de unas tarjetas de cartón con unos hoyos. Era la forma como operábamos y las computadoras tomaban una acción respecto a ello. Y después hubo toda una evolución. La evolución que surgió a partir de ahí fue una gran evolución, fue un cambio histórico en ese momento para todo lo que tiene que ver con el cómputo. Lo que estamos haciendo ahora, alrededor de este tema, es que están viviendo ustedes, así se los planteo, un momento histórico en donde tenemos la posibilidad de poder transformar, establecer los mecanismos necesarios, como lo decía, para poder tomar control de este momento histórico en nuestra propia nación, ¿ok? Muchas gracias, Vic. Qué importante, ¿no? Y que darnos cuenta de la dependencia tecnológica que tenemos hoy en día y pues bueno, el controlarla, ¿no? Saber controlarla, contenerla y estar anticipados. Muchas gracias. Mi estimado Piso, hablando de instituciones financieras enfocadas con inteligencia artificial para mejorar sus servicios, sus productos, etcétera, está perfecto, ¿no? Van a la vanguardia, pero también abre puertas, ¿no? a ciertas vulnerabilidades. ¿Cómo pueden las instituciones financieras mexicanas asegurarse que la IA que no amplíe su propia superficie de riesgo? Antes que otra cosa, gracias por la invitación y por la oportunidad de participar y compartir con todas y con todos ustedes y por el panel, además privilegiado. Pero me llama mucho la atención lo siguiente, la respuesta corta es, esto es un tema de triple hélice, es decir, todos los actores en la sociedad involucrados necesitamos participar. El gobierno, la banca, la sociedad civil, la academia, los especializados, porque irónicamente estamos viviendo un momento muy relevante, coincido, se trata de un punto de inflexión en la historia tan relevante como la llegada del fuego, de la electricidad, del internet y en este caso de la inteligencia artificial y todo lo que asiste para que convivamos en el entorno digital. Pero hay una cosa además también muy interesante y es que irónicamente, por ejemplo, la chamba que le toca hacer a los bancos, en este caso en la Asociación de Bancos de México, representados muchos de ellos, ya está sucediendo. Es decir, la sofisticación técnica para que nuestras interacciones en la banca digital sean seguras, hoy está en muchos sentidos dada. Y si notan, la cantidad de eventos que escuchamos en el que hay algo comprometido con nuestros datos o con nuestra información, desafortunadamente tiene que ver más con la manera en la que fallamos al utilizar la tecnología que con la tecnología fallándonos a nosotros. Y esto es relevantísimo porque en la reunión que podemos tener el día de hoy, este esfuerzo mismo es uno de los ejemplos de qué se necesitaría hacer para que podamos tener un entorno digital, en términos incluso de banca digital más segura, mucho más cercano a nosotros. Y cierro un poco esta primera reflexión con lo siguiente. Cada día más estamos en un entorno en el cual pareciera ser que solo los famosos, los millonarios, los influencers son los sujetos de los eventos informáticos. Roban al influencer o al millonario, se roban la identidad o los datos del superpolítico famoso. Y típicamente muchas personas nos quedamos con la tranquilidad equivocada de que como yo ni soy famoso, ni soy millonario, ni tengo nada que me preocupe que me encuentren, pues a mí qué me importan mis datos. Y como nunca, no importa quiénes seamos, nuestro dato es importante, el correo electrónico, los datos de una cuenta de banco, los datos de una cuenta de Netflix, toda la información que nos conforma digitalmente cuesta y se vende, hay mercados para ello dentro del entorno digital. Y cuando hablamos del acercamiento a la banca digital, imaginen el valor que tiene una cuenta activa, no importa si tenga o no mucho dinero, sino que se cuente con una cuenta activa y la posibilidad de entrar a esa cuenta a placer. Esto último, como ven, cada día es más complicado. El uso de un CBB que está cambiando dinámicamente, el reconocimiento facial que no se basa únicamente en que sea yo el de la foto,
sino que mis rasgos además estén comprobando que estoy vivo, nos ayudan mucho a tener un entorno digital más seguro. Pero me parece que hoy el gobierno, por ejemplo, la academia, tienen una agenda pendiente muy importante en acompañar a los bancos a un proceso de desarrollo de habilidades digitales que, por un lado, no permitan que me engañen fácilmente un tercero diciendo que es de un banco y que tengo que pagar un depósito, sino consecuencias. Y yo reaccione de inmediato cayendo ante él. Pero si esto sucede, necesitamos tener un entorno digital que nos proteja, ya no en lo tecnológico, sino un poco en el acompañamiento social. Desarrollo de habilidades y confianza me parece que serían como el gran reto en el que hoy estamos reunidas y reunidos. Gracias por la invitación. No, gracias, Pisu. Muy importante lo que dices. Y aprovechando, Dani, el tema que está diciendo Pisu de todos estos recursos que las instituciones financieras usamos para los servicios digitales, ¿en qué se debe de fijar un usuario en los productos financieros digitales antes de usarlos? Retomando un poco también lo que estaba diciendo Pisu ahorita al final, y es que sí, también es un reto cotejar, o más bien que no esté divorciada la usabilidad de la seguridad. Luego lo hacen tan seguro y lo hacen tan difícil de usar que al final acaba siendo lo mismo. Entonces, preguntar si, y bueno, aquí estamos reunidos específicamente hablando de productos financieros, de banca digital, porque ya prácticamente es imposible hacer algún movimiento si no es con una banca digital, y entonces tiene sus desafíos. La brecha generacional es uno, ¿no? Pero lo hablaremos, supongo, más adelante, de los extremos de esta curva demográfica. Los más jóvenes y los más mayores de pronto pueden encontrarse con desafíos importantes para utilizar estas tecnologías. Pero hablando un poquito de esta parte de inteligencia artificial, de todos los beneficios que trae, pero también de los retos y los desafíos que nos supone a nosotros como usuarios y como posibles víctimas, la inteligencia artificial además también propiciado que los ataques sean más sofisticados, como mencionábamos hace rato, y que muchas veces los portales bancarios, las aplicaciones, las distintas páginas web, etcétera, de productos financieros sean cada vez más parecidos a los reales, y entonces sea más difícil para el ojo humano distinguir cuál es el real y cuál es el verdadero. Ahora, cuando tenemos este tipo de sesiones, al final la pregunta, o sea, siempre se nos queda como una sensación de, entonces, ¿qué hago? ¿Los uso? ¿No los uso? ¿Está peligroso? ¿Ya abren con desconfianza su celular y haré esta transferencia? ¿No la haré? O sea, uno se queda como con la sensación de que estamos siendo observados permanentemente, que en cualquier momento nos van a robar la información. Un poco sí se trata de conocer el riesgo y de estar consciente de ellos, pero al final del día también el miedo y la desconfianza permanente y absoluta tampoco nos va a ayudar o sea, tampoco es la solución. No salir a la calle por miedo a no ser atropellados, pues tampoco es la solución, ¿no? Es tratando de hacer analogías con el mundo real. Entonces, y sobre todo la población joven, veo mucha gente muy joven aquí, que están empezando a tener sus becas, sus apoyos, sus primeros trabajos, y que están teniendo el acercamiento con estos productos financieros. Es bueno, ¿esto es seguro o no? ¿La banca en línea es segura? ¿La debería de usar o mejor guardo mis billetitos en la alcancía? ¿O qué es lo que debo de hacer? Bueno, primero, y haciendo los mismos paralelismos y las mismas analogías, ¿una bicicleta es segura? ¿Una bicicleta es confiable? Pues así no hay absolutos, no es sí o no. No hay una tecnología buena o mala, hay una neutralidad siempre en la tecnología, pero se le atribuye al usuario muchas veces el control, conocimiento de la propia herramienta. Entonces, ¿una bicicleta es segura? Pues hay que revisarla. Si ustedes van a consumir una bicicleta, pues ¿qué le ven? Que las llantas pues estén en buen estado, que los frenos les sirvan, ¿no? Que, o sea, si van a comprarla a alguien, van a revisar quién es el vendedor, a lo mejor cotejan que el precio sea real. Más o menos así hay que hacer, ¿no? Cuando seleccionamos una herramienta, cuando descargamos una aplicación, pues lo mismo, hay que hacer una revisión de que sea la oficial, descargarlo de sitios oficiales, hacer como este acto de conciencia de qué es lo que estamos consumiendo. Ahora, segundo, honestamente, levante la mano.
¿Quién se conecta a las Wi-Fi que se encuentran en la calle, en el restaurante, en la cafetería? ¿Quién lo hace? La verdad, yo también me he declarado culpable en algunas ocasiones, que me urge enviar un mensaje, no tengo datos. Okay. Por ejemplo, ustedes no saben en realidad quién está detrás de esa red. Ajá. O sea, si vamos a una cafetería, por ejemplo, sin hacer comercial, a Starbucks, y yo llego y yo traigo mi propio router, yo traigo mi propia red y la nombro Starbucks MX, más de uno se va a conectar. Y la pongo libre, más de uno se va a conectar y ahí con 2, 3 técnicas más o menos sofisticadas, yo voy a poder leer el tráfico de todo lo que ustedes van a poder hacer colgados de esa red. Ustedes ya ni se enteraron. Entonces ahí primer error, a lo mejor las aplicaciones son súper seguras, a lo mejor las URLs que ustedes consumen son seguras, pero la forma de interactuar con ella, no. Tienen en un post o en su blog de notas de sus celulares todas sus contraseñas escritas, o es la misma contraseña, o usan las contraseñas más básicas para que no se les olviden. Otro problema ahí. O no tienen doble factor de autenticación. Entonces, podemos tener la aplicación segura, la aplicación confiable, pero si nosotros como usuarios no estamos tampoco utilizando las herramientas, muchas de ellas provistas por inteligencia artificial, para poder asegurar el entorno y asegurar el uso, pues da igual todo lo demás. Entonces, si se fijan, no importa qué robusto o qué tan técnica se vuelve esta conversación. Y a lo mejor podemos hablar de las técnicas de defensa más sofisticadas, pero al final lo más básico, lo más elemental es lo que a veces se nos olvida. Y ahí es donde los atacantes, porque los atacantes lo saben, de ahí se aprovechan y por ahí se meten. ¿Quién tiene un antivirus en su celular? Honestamente, de paga. Levante la mano. De paga, porque luego... O una VPN, o quién tiene estas protecciones en el celular. ¿No? Entonces, ahí son puertas medio abiertas que vamos dejando a los atacantes y entonces ya la conversación se vuelve a, estamos descuidando lo más básico y da igual todo la sofisticación, ¿no? Entonces, más que esto es seguro o no, el entorno por completo es seguro o no, y entonces ya se trata de adquirir un montón de habilidades muy sencillas que hacen más complicada la labor del atacante para que seamos víctimas. Muy bien, gracias. A mí me gustaría agregar, aprovechando el público joven que está aquí con nosotros, presente y en línea, y hablando de la brecha digital que bien mencionabas, Dani, una especial dedicación a los adultos mayores, ¿no? que justo están padeciendo todo este tema de innovación tecnológica que de repente no lo comprenden y, híjole, se los llevan al baile muy fácil. Entonces, todos tenemos nuestros papás, nuestros abuelos, la vecina, ¿saben? Y entonces, bueno, creo que especial el trato para con ellos para tener esa dedicación, ¿no? Porque sí es terrible. Muchas gracias, Dani. Víctor, en un entorno donde la inteligencia artificial está acelerando tanto la productividad como las amenazas digitales, la educación definitivamente se vuelve un factor clave en la ciberseguridad. ¿Qué papel jugará la educación digital en los próximos 5 años para reducir el riesgo de ciberataques potenciados por la inteligencia artificial? Con todo gusto. Déjenme juntar dos. Voy a aprovechar, si me lo permiten, para complementar algo de lo que comentaba Dani y lo pego junto con esto mismo. Es muy rápido nada más. Déjenme hacer un comercial. Hoy estamos aquí auspiciados e invitados por la Asociación de Bancos de México. A mí me ha tocado establecer toda una serie de iniciativas colaborativas que tenemos entre todos los responsables de seguridad de la información de todos los bancos por los últimos 7 u 8 años que he estado dedicado al frente de todo ello. Acérquense mucho a la banca. La banca, en este sentido, hemos hecho demasiado esfuerzo, tanto como lo están viendo hoy en día aquí, para cuestiones de educación financiera, para cuestiones de protección, de inteligencia artificial, que utilizamos muchos bancos en la parte trasera para la protección, como decía Piso, de todos nuestros datos. Acérquense siempre a la banca. Cuando tengan alguna duda, nosotros nunca les vamos a pedir un dato personal, no les vamos a mandar ligas raras, no les vamos a pedir que pongan su usuario y contraseña en una página que no corresponda con nosotros. Entonces, siempre se establezcan esa complicidad con su banco. Ante la duda, la respuesta correcta es no.
mejor hablen al banco, hablen a través de los canales autorizados, métanse a través de los canales autorizados y van a minimizar mucho su riesgo en ese sentido. Es un juego entre ambas partes. Entonces nada más quería hacer una reflexión rapidísima porque me consta, me ha tocado establecer varios mecanismos con muchos homólogos, grandes profesionales que estamos de seguridad de la información en todos los bancos. A mí me ha tocado comandar toda esa parte de los últimos años, entonces me consta que se ha hecho demasiado esfuerzo, pero es un trabajo en conjunto, es un trabajo que tiene que ver entre la ciudadanía, entre ustedes como usuarios de la banca, junto con nosotros que estamos protegiendo. De esa manera vamos a minimizar en conjunto todos los riesgos. Entonces lo pego junto con la pregunta concreta que me hacías, que cómo va a jugar toda la parte de educación en los próximos años. Va a haber una gran transformación. Ya lo decía yo en la participación anterior, esto es un momento histórico, así lo digo, espero que lo crean, espero que se la crean. Ustedes están viviendo un momento histórico en ese sentido, nosotros lo estamos viviendo en ese momento aquí. Como está sucediendo, cada momento histórico, a los que les gusta leer una cuestión de historia, ha habido oleadas de momentos históricos. Revolución Francesa, cuando se inventó el fuego, cuando se inventó la rueda, siempre ha habido ciclos de momentos históricos que estamos viviendo alrededor de ello. Pero da la casualidad que este momento histórico está siendo mucho más acelerado. Lo que estamos viviendo ahora nos va a transformar, que lo que les estamos explicando en este momento es probable que para los próximos 5 años sea obsoleto. Estamos viviendo una vida rapidísima en ese sentido. No sugiero que sea malo, sugiero que tendríamos que estar adecuado para en ese sentido hacerlo. Entonces, el que ustedes puedan hacerlo, desde los jóvenes, los adultos, los que son clientes de la banca, que podamos estar estableciendo toda esta cuestión de cultura, de la protección, de la gestión de nuestros datos, de nuestra vida digital, esa va a ser bien importante, nos va a transformar la vida en ese sentido. Nosotros como instituciones bancarias vamos a estar ofreciendo seguramente cada vez más productos y servicios. Seguramente vamos a establecer ahora más comunicación virtual con ustedes. Vamos a tener por detrás una inteligencia artificial, como ya lo hacemos varios bancos, en donde estamos determinando que tú eres el que está transaccionando para poder garantizar que tú puedes mover ese dinero. Pero esto se está manejando de manera de pasos acelerados. Eso quiere decir que la educación de lo que estamos haciendo ahorita tenemos que seguirla haciendo en conjunto. Nosotros como instituciones, las cuestiones de educación allá afuera de parte del gobierno, ustedes como clientes de la banca, tenemos que estar haciendo este vínculo estrecho de que estemos en permanente comunicación para que pudiéramos minimizar cualquier riesgo. Lo decía Piso en una de sus intervenciones, cuiden su ambiente digital. A la gente se nos olvida muchísimo de que todo lo que nosotros tenemos, lo que sea, nuestro Facebook, nuestro TikTok, nuestro correo electrónico, nuestro acceso a la escuela, nuestro acceso a lo que sea, es parte de mi identidad. Hoy vemos como la INE nada más como parte de lo que me identifica como persona. En realidad, no sé si así lo hayan visto, pero para todos, tanto para jóvenes como para adultos, todo nuestro entorno, todo lo que tenemos, así como el acceso a nuestra banca, es parte de mí, es parte de mi identidad. Yo soy un entorno digital alrededor de ello y tengo que protegerla. Y ha habido casos muy desafortunados en que al no tener una cuestión de cultura, como lo estamos platicando ahorita, esta educación que nos transforme a lo largo de los próximos años, ha habido casos desafortunados en donde cuando alguien pareciera tan lejano, pero cuando a alguien le roban esa identidad, es altamente crítico. Es una cuestión emocional extrema, es una cuestión fea, en donde ahora está mi nombre pidiendo préstamos, en donde están mandando cuestiones incorrectas alrededor a nuestro nombre, donde están hostigando a otras personas, donde están haciendo una serie de cosas, extorsionando, haciendo algo. Hasta que me pasa, me doy cuenta que este soy yo, que esto es mi entorno digital y tengo que protegerlo. Por eso nos va a transformar la educación, por eso tenemos que estar al día en ese sentido. No sean unos usuarios más, es mi consejo. Aprendan a qué significa esta vida digital. En el caso de las instituciones bancarias, hagamos ese vínculo para poder seguir estableciendo esta buena comunicación, esta educación para los próximos años, y nos va a transformar para bien en ese sentido. Y vamos a sacar cada vez mejor provecho y vamos a aprender cómo vamos a cuidar nuestro entorno digital, nuestro yo mismo extendido a lo digital. Muy bien, muchas gracias, Vic. Qué importante es prever los fraudes, ¿no? Nosotros mismos estamos generando al dar datos, fotos, etcétera, ¿no? Hay que tener mucha conciencia de eso. Bueno, muchas gracias, Vic. Pisu, nos quedan 10 minutitos. Tenemos varias preguntas acá del público que ahorita las contestamos. ¿Qué estrategias de educación financiera y digital
deberían fortalecerse para que los usuarios reconozcan y prevengan fraudes potenciados por la inteligencia artificial generativa? Qué buena pregunta. Estamos ante un reto muy interesante porque en un entorno o en una era en la que cada vez más diferenciar algo digital o sintético de la realidad, de una foto nuestra mismo, ¿no? Que te la mande alguien que lo pasó por Gemini y estás abrazado con Michael Jackson y tú no te acuerdas cuando estuviste abrazado con Michael Jackson, pero ves la foto y dices, pero sí soy yo, ¿no? En una era en la que nos cuesta trabajo diferenciar esto, y vaya, usé un ejemplo muy amable, porque el ejemplo que podríamos usar ahorita es aquel en el que te llama por teléfono un familiar y te dice, oye, me necesitas depositar ahorita porque estoy metido en un problema. Pero lo que quiero referir es, en una era en la que cada día nos cuesta más trabajo diferenciar lo sintético de lo real, pareciera que el gran reto hoy es, y que lo hacen ya mucho además las aplicaciones bancarias, ojo, gran lección, se llama prueba de humanidad. ¿Cómo voy a tener la certeza de que quien está del otro lado del WhatsApp, del Zoom, de ese mensajito, es en efecto un humano conocido y con el que estoy interactuando, o no? Es en efecto una cosa sintética con la que estoy dispuesto a interactuar. Y ante esto, uno de los grandes retos, irónicamente, nuevamente, no es tanto lo técnico, y tampoco me querría poner tremendamente filosófico, pero tiene que ver con el pensamiento crítico, con preguntarnos, con cuestionarnos. ¿Tengo algún pariente en la India millonario? No. La posibilidad de que esté recibiendo una herencia millonaria de un pariente millonario en la India, entonces es pues igual o menor a 0. Me gané un depósito gratuito en mi cuenta de Banamex, ¿no? Yo ni cuenta tengo en Banamex, ¿no? Pero ya estoy corriendo a darle clic al confirma, ¿no? Es decir, no analizamos, no nos cuestionamos. ¿Y por qué es importante? Porque si lo ven en lo general, estamos pasando de una era en la que a través de Google buscábamos cosas y cuando poníamos una búsqueda encontrábamos 1.627.433 resultados. Los primeros 4, casi siempre, los buenones, ¿no? Segunda página de Google, el olvido, ¿no? Nadie llegábamos ahí. Pero hay una cosa importantísima. Siempre teníamos la habilidad de decir, el primer sitio está mejor hecho, el segundo está más actualizado, el tercero está más bonito y lo explica de una mejor forma. Y podíamos determinar cuál era el contenido que mejor servía para lo que estábamos buscando. Pero ahí intervino el pensamiento crítico, pudimos comparar. El riesgo que estamos viviendo en una era de la inteligencia artificial es que hoy nos da una sola respuesta, donde nos dice, Pisu, lo que tú estás buscando es esto. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado últimamente que le decimos, oye GPT, estás bien babas? O sea, Clinton ya ni siquiera es presidenta, ¿no? Nunca fue. ¿Y cuántas veces nos responde, tienes razón, Pisu? El presidente actual, Donald Trump, decidió que, ¿no? Y lo que yo muchas veces digo, ¿qué tal que en mi prisa me voy con esa primera respuesta y ahí estoy de babas en un panel presumiendo a la presidenta Clinton, ¿no? ¿Qué tal, tal, tal? Les comento todo esto porque el pensamiento crítico, el cuestionar qué está pasando y qué me están ofreciendo, creo que puede ser un buen reemplazo al miedo o a la desconfianza. No querríamos provocar la desconfianza y me sumo a lo que comenta Dani, pero cambiamos la desconfianza por el pensamiento crítico. Y cierro con lo siguiente, conscientes de que estamos viviendo un bug en la Matrix que estamos ahorita, porque hay un dilema interesante. A mayor cantidad de datos nuestros en el entorno digital, más personalizada la experiencia. ¿Y a quién no nos gusta que las cosas se traten de nosotros? Es maravilloso. En música, en mapas. Bueno, en música, salvo cuando le prestas a alguien 5 minutos tu Spotify y te acuerdas de esa persona un mes por las recomendaciones, pero cuando se personaliza la experiencia es fantástico. Pero, y aquí el dilema, a mayor cantidad de datos míos en el entorno digital, mayor la posibilidad de un accidente con mis datos, donde accidente bien puede ser un robo, un hackeo, un uso no autorizado. Y en ese entorno los dejo con la siguiente reflexión. ¿Se han dado cuenta que vamos por la calle digital caminando y alguien nos para y nos dice, oye Pisu, ¿me prestas tu INE tantito? Y mira, a cambio, ¿no quieres jugar gato? Y somos bien gato fácil, ¿no? Ay, sí, gracias, ¿no? Damos la credencial de elector y nos ponemos a jugar gato mientras alguien copia nuestros datos. Si esto sucediera aquí afuera,
el pánico que nos provocaría que alguien quisiera nuestros datos y pedírnoslos así. Pero no reaccionamos igual en el entorno digital porque nos lo presentan más bonito. Entonces hay que ser muy cuidadosos con todos esos temas. Muchas gracias, Pisu. Pues sí, definitivamente, ¿no? Uno cree que la inteligencia artificial a través del ChatGPT, de Gemini, tiene la verdad absoluta y tomamos decisiones con base en eso y sin tener un pensamiento crítico, ¿no? Sin antes investigar por otros lados y tal, ¿no? Entonces, pues por ahí estamos, ¿no? Hay que aprender y prever definitivamente. Bueno, nos quedan 5 minutos, tenemos 3 preguntas que quisiera hacerlas, ustedes deciden quién quiere contestarlas, ¿no? Sai dice, ¿existe algún marco regulatorio sobre el alcance que tiene la inteligencia artificial con el manejo de nuestros datos? ¿Cómo protejo mis datos personales si accedo a ChatGPT, por ejemplo, o inteligencias artificiales? La respuesta concreta es depende. ¿En dónde? En México todavía nos hace falta mucho cuestiones regulatorias alrededor de todo lo que tiene que ver inteligencia artificial, así como manejo de datos, algunas otras cosas. Creo que tenemos una gran deuda a nivel gobierno para poder establecer ese tipo de iniciativas, pero están en camino. Me consta que están en camino, están trabajando en ello, pero todavía nos hace falta mucho para establecerlo. A nivel internacional empiezan a salir ya algunas cuestiones que están que se han discutido desde el Foro Económico Mundial, que se han discutido desde algunos otros países, y probablemente uno de los lugares en donde tienen más adelantado esto es en la parte europea. Los europeos son buenos para todo el tema normativo y regulatorio y van un paso adelante regularmente a nivel mundial. Ellos ya tienen algunas iniciativas, no son el único país, ya tienen algunas iniciativas que se están tomando como base para el resto de países, incluido el nuestro. El de nosotros en concreto no hay una ley específica que hable acerca del tema y además se están estableciendo nuevas nuevas definiciones alrededor de la inteligencia artificial, porque hay diferentes tipos de inteligencia artificial, entonces se tiene que ser muy cuidadoso alrededor de cómo se establecen todos los parámetros de control y regulación alrededor de ello. Se está trabajando en México, todavía no hay, y está en ese proceso. Muchas gracias, Vic. Sí, espero que te hayan respondido perfecto. Esta pregunta me encanta, la hace Fernando Domínguez y dice, existe el tema del QRshing en la ciberseguridad. ¿Cómo podemos saber si un QR es seguro para evitar este nuevo método de ataques a la información personal? Buenísima. Es todo un reto, por favor, Dani. Es todo un reto. Yo nada más querría agregar, el caso del QR es muy interesante porque… Es que todo el mundo lo usa. Es en que todos lados. nació adelantado a su era, ¿no? Lo teníamos hace mucho, lo encontramos como insulso, vino el COVID, nos vino la maldición de los menús de restaurante en código QR, pero a partir de ahí hemos visto que el código QR es uno de los vehículos de comunicación y transaccionalidad más espectacularmente precisos. El tema tiene que ver cuando ponen encima un QR que no tiene nada que ver con el servicio involucrado. Dani, adelante. O sea, estoy segura que al principio cuando Ángel dijo el QR, nadie se cuestionó, ¿o sí? ¿Alguien dudó? No, es como, sí, lo escanearon y confiaron, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Sí hay manera. O sea, la primera es, si no requieren, si he visto muchos QRs así bien random en la calle, la curiosidad mató al gato. Entonces luego somos bien curiosos y nos gusta el chisme y ahí estamos escaneando QRs para ver qué hay atrás. Y esa es la premisa fundamental de los atacantes, ¿saben esto? Entonces, pues primero si está el QR ahí pegado en un lugar extraño en la calle, random, no lo necesitan, no lo hagan, para empezar. Segundo, pasó mucho en restaurantes y por el tema de la pandemia, que ahora ya no hay menús impresos, entonces escanea el QR. Y sucedía mucho que le pegaban otro QR encima y entonces tú llegabas, escaneabas. Y la verdad es que creo que el común denominador de todas estas posibilidades que tenemos de caer en estos ataques es que tenemos prisa. Vivimos con prisa y entonces escaneamos rápido y no hay este momentito de cuestionamiento, de pensamiento crítico. Entonces rápido, escaneo, ¿no? Y ya no me fijé que había algo ahí. Cuando nosotros tenemos en el celular y entonces podemos escanear el QR, se puede previsualizar el sitio al que te dirige ese QR. Entonces ahí muchas veces podemos revisar también hacia dónde nos dirige. Ahora, si el sitio al que nos dirige
porque muchas veces como el link es muy corto, pues es difícil también revisar si el link es apócrifo o no. Pero a ver, como máxima, esta sí la creo que es irrebatible, es si al sitio al que van les están pidiendo credenciales o información personal, no lo necesitan. O sea, los QRs tendrían que ser simplemente informativos y no transaccionales. Si los dirige a un sitio donde les va a pedir información, yo sugiero ahí, y como seguramente lo están viendo desde el teléfono y el teléfono reduce la capacidad de analizar el contenido de ese sitio web, mejor pidan el menú digital, el menú impreso, ¿no? O sea, al final. Y nada más quisiera agregar algo rápido, 30 segundos a la anterior. Justamente en este momento histórico que estamos viviendo, en donde cambian tanto las premisas de todos los días, es bien importante que tengamos recursos humanos de todas las disciplinas metidos en esta conversación. Esto es tan importante que no se lo podemos dejar únicamente a los técnicos, a los informáticos, a los expertos en ciberseguridad, que hay unos nerds que pues, a eso se dedican. Justamente tenemos este vacío legal porque no hay personas suficientes para poder analizar y proponer instrumentos legislativos en torno a la inteligencia artificial preparados para ello. Entonces necesitamos psicólogos que estén metidos en estas disciplinas, abogados, internacionalistas, científicos, etc., etc. Entonces hay muchísima oportunidad laboral y ojalá por aquí se puedan incentivar vocaciones en ese sentido también. Pues muchas gracias. Desafortunadamente este tema nos da para más, pero ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Y bueno, espero que con este panel de expertos les haya causado esta preocupación por el uso de datos y la inteligencia artificial. Muchas gracias, ABM, muchas gracias a todos. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Sin duda nos han ofrecido perspectivas muy relevantes en materia de ciberseguridad. Ahora tendremos la toma de fotografía y la entrega de reconocimientos. Ahora. Para concluir nuestro evento, muchas gracias. Para concluir nuestro evento, recibamos a Juan Luis Ordaz, coordinador del Comité de Educación Financiera del ABM y responsable de Educación Financiera en Banamex, quien nos hará un breve recuento de los principales mensajes que se han abordado durante este congreso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les ha parecido este evento? Bueno, yo creo que seguramente hoy nos llevamos muchas reflexiones, por ahí nos cayó alguna preocupación, por ahí seguramente algún tip, por ahí también nos emocionamos, nos divertimos, nos reímos, pensamos, nos motivamos. Yo creo que ha sido una mañana bastante rica en conocimientos, en información, en tips, en inspiración. Y yo pues simplemente quiero darle las gracias a las personas que han estado detrás de todo esto. Y quiero iniciar por mi querida Maribel Quiroga, que pues me quieres acompañar. Pues un fuerte aplauso para ella, por favor. Miriam, ¿dónde estás? Por acá está Miri también, adelante. Miriam Yassi. Quiero darle las gracias también a, Jenny Abedillo. Vente, Jenny. Mira, trae porra. Claudia, ¿dónde anda? Claudia Franco, gracias. Yamil Said. Hugo.
Hugo Loya, Ivette Quevedo, Diana Chávez. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y bueno, desde luego a todo el comité de educación financiera de la Asociación de Bancos de México. Algunos compañeros, bueno, ya tuvieron que retirarse. Quiero darle las gracias a Mario Arias, creo que él ya no está. Desde luego, bueno, a nuestros superconductores del día de hoy, Fernando Ávila. Adolfo. Porque todavía sigue. Trajeron porra también. Ángel Cervantes, Sandra Cortés, Ireli Leija. Ireli, ¿por dónde anda? Ya se nos fue también. Marcela Lembert, Rubén Moreno, Aurora Salgado, ya también tuvo que despedirse. Bueno, pues todos ellos son los que hicieron esta magia, son los que nos emocionaron el día de hoy. Gracias, gracias a todos. Fuerte el aplauso nuevamente para todos. Y ahora sí, dejo a mis compañeros para que nos inviten a la siguiente edición del Congreso de Educación Financiera del ABM. No, pues desde acá está el micrófono. Espérame, pero no tengo. Bueno, pero siguen no en su tengo mis papel. hojas. Fuerte el aplauso. No tengo mis hojas, Juan Luis. Listo. Muchas gracias, Juan Luis. Así es como a las 14:01 damos por concluido este cuarto Congreso de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Agradecemos a las autoridades, a los panelistas, a los medios de comunicación y a todas las personas que asistieron y que se conectaron este día. Esperamos que este congreso haya sido útil y los invitamos a poner en práctica lo aprendido y a que sigan formándose para tener salud financiera. Nos vemos el próximo año.